¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén pasando un excelente día. Les habla su amigo el doctor Humberto Aco de la plataforma Ortopedia en Trauma. Hoy les traemos un temita bastante interesante y esto derivado de que es una de las lesiones más comunes tanto en hospitales generales como en hospitales especializados en trauma y ortopedia. Una de las lesiones que más requieren internamiento para intervención e incluso a veces manejo mediante aparato de yeso son las fracturas luxaciones de tobillo particularmente. ¿Les gustaría saber por qué? Enseguida les vamos a explicar. Bueno, una fractura de la articulación del tobillo va a estar conformada. Les vamos a poner un esquemita aquí arriba. En la parte de arriba o proximal se encuentran la tibia y el peroné. En la parte de abajo se encuentra el astrágalo. Se van a unir con todos los huesos de la periferia a través de varios ligamentos. Se encuentra el ligamento deltoideo. El peroné al astrágalo se une por medio de 3 ligamentos. En medio de la tibia y el peroné existe un ligamento interóseo. Y bueno, dependiendo de la magnitud o del tipo de mecanismo que se presente, se puede romper un hueso, o dos, o tres, o todos, o incluso acompañarse de lesión ligamentaria de varios de los ligamentos que conforman la articulación. Como ya les había comentado, es una de las lesiones traumáticas del esqueleto que más requieren internamiento, así como cirugía, tanto en hospitales generales como en hospitales especializados en trauma y ortopedia. Habitualmente el mecanismo, el hecho de que sea tan frecuente implica que no necesariamente tiene que ser un mecanismo tan violento. Puede bastar el simple hecho de que una persona vaya caminando en la vía pública y pise un hoyo o pase un escalón y no se dé cuenta y la planta del pie haga un movimiento violento, ya sea de inversión, o sea girando hacia adentro, o de eversión, girando hacia afuera, y acompañados de algún mecanismo de rotación, ya sea interna o externa, y esto nos puede dar una gran variedad de presentaciones dentro de lo que son las fracturas luxaciones de tobillo. Existen bastantes clasificaciones, algunas basadas en los mecanismos de lesión, otras basadas en las características anatómicas, pero bueno, más o menos los conceptos que se manejan son similares. La más completa es la clasificación de AO. Existen arriba de 30 variedades, pese a ser una articulación relativamente pequeña. La variedad de presentaciones o de morfología o de lesiones que podemos tener pues es bastante amplia, y entonces si esta requiriera de tratamiento quirúrgico, pues también las opciones y variedades de tratamiento quirúrgico pues también van a ser muy variadas. Ya habíamos comentado respecto a la anatomía. Tenemos a la tibia, al peroné y por debajo al astrágalo. La estabilidad de esta articulación va a estar dada por que tibia y peroné forman una especie de mortaja o pinza que a su vez se va a articular con el astrágalo más o menos de esta forma. En la parte de aquí arriba les vamos a dejar un esquemita pues para que no tengamos que explotar demasiado su imaginación, amigos. Habitualmente la mayor incidencia de este tipo de lesiones es en gente joven, por el hecho de que se tiene más actividad,
se camina más, en edad joven se practican más deportes, se observa más en el sexo masculino, porque hay más práctica de deportes de contacto tipo fútbol, básquetbol, voleibol, incluso fútbol americano, eh, en las canchas deportivas, en la vía pública, ocasionalmente en el trabajo son los sitios en donde mayormente se presenta este tipo de lesiones. Aquellas en donde se ve afectado un solo maleolo representan aproximadamente un 66%, el maleolo externo, que es el peroné, e interno, que corresponde a la tibia, 25%, y ocasionalmente la parte posterior también se puede ver afectada en un 7%. Puede llegar a existir exposición cuando el mecanismo es muy violento o la magnitud de deformación de la articulación es muy grande a tal grado de que la piel no resiste y en algún punto se presenta una herida cutánea, se presenta contacto del hueso y de las estructuras internas con el medio ambiente. Damos por hecho que en cualquier parte podemos tener la presencia de bacterias y entonces esto lo volvería una urgencia quirúrgica, por lo menos de urgencia descontaminar la herida, suturarla y, si fuese posible, en un mismo tiempo quirúrgico realizar la osteosíntesis o la corrección quirúrgica de la fractura, aunque ocasionalmente puede no tenerse el material disponible. Si la cantidad de horas que han pasado después de la exposición del tejido óseo es mayor, a veces se prefiere únicamente descontaminar, administrar antibióticos por 48 o 72 horas y posteriormente ya realizar la corrección quirúrgica definitiva de la fractura. Entonces la causa puede ser cualquier caída en un terreno irregular, accidentes vehiculares, más esporádicamente secundario a heridas por proyectil de arma de fuego, que estrictamente hablando pues también representan una fractura expuesta. La mayoría de los pacientes ocasionalmente les es difícil recordar exactamente el mecanismo de lesión. Muchos de los que nos dedicamos al manejo de estas lesiones, pues en base a la radiografía que observamos podemos inferir más o menos cuál fue el mecanismo que sufrió el paciente, entonces no tenemos tanto problema con esto. Pueden ser de forma directa o indirecta, cuando se presenta la torsión o la deformación a nivel de la articulación, o un golpe directo a nivel de la articulación, como por ejemplo una barrida sobre el tobillo de un futbolista, o cuando somos impactados por la defensa de un auto, ¿no? Sería un mecanismo directo. Habitualmente en los mecanismos indirectos habíamos comentado que puede ser inversión de la planta del pie o eversión, y que pueden acompañarse de un componente rotacional, ya sea en rotación interna o en rotación externa. Pueden acompañarse de algunas lesiones por compresión o por carga axial, le denominamos nosotros, en aquellos pacientes que se encuentren a cierta altura por algún tipo de actividad, por ejemplo, albañiles o pintores que trabajen en un andamio, en una escalera, pues por un descuido o accidente puedan caer, se presente esa deformación de la articulación del tobillo, más el componente de la carga axial de su peso contra el piso. Regularmente tiende a presentar una fractura más compleja en donde se ve comprometida la superficie articular de la tibia, la cual puede presentar múltiples fragmentos, incluso pérdida ósea o hundimiento de la superficie articular. Habitualmente este tipo de lesión pues tiene una mayor complejidad y el pronóstico para el paciente es un poquito más complicado, porque el hecho de que
Una articulación que previamente era totalmente regular, lisa 100%, ahora pueden tener algún pequeño escalón de 1 milímetro o 2 milímetros, y pues esto va a alterar la mecánica de la articulación, trayendo un desgaste o un proceso artrósico más temprano. Existen múltiples clasificaciones, ya lo habíamos comentado, de Weber, de Lau-Hansen, de AO, pero bueno, los criterios quirúrgicos realmente son bastante parecidos. Los tratamientos pueden ser muy variados, va a depender 100% de las características que tenga la fractura. Hay que tomar en cuenta, cuando nosotros lleguemos a tener un accidente, una lesión de este tipo o con algún familiar, lo más recomendable, tomar una radiografía, acudir con el especialista de su confianza y tener la fe y la seguridad de que ustedes, en conjunto con su especialista, pues tomarán la mejor decisión o lo que más le convenga para el paciente. La variedad de tratamientos puede ser algo tan sencillo como colocar un aparato de yeso o un aparato de fibra de vidrio, algún fragmento que se pueda resolver con 2 clavitos o con 2 tornillos, o a una fractura mucho más compleja que requiera de 1 o 2 placas y múltiples tornillos, clavillos, alambre, ocasionalmente algún fijador externo. Realmente las opciones quirúrgicas son muy amplias, y la decisión se tiene que tomar en el momento que se atiende el paciente. Normalmente el tipo de implante se define en base a las características que tenga la fractura, el hecho de solicitar una placa u otra, clavillos o alambre, o únicamente colocar un aparato de yeso. El tiempo de resolución puede ser algo tan breve como 5 o 6 semanas en una persona joven con un trazo simple no desplazado, hasta incluso unas 8 o 10 semanas en un adulto mayor con múltiples fragmentos, en donde hay un compromiso grave de la superficie articular y que la calidad de hueso pues esté un poquito comprometida. Esto puede hacer que tengamos que demorar un poquito más tanto la rehabilitación como eh, el apoyo de la extremidad para el paciente. Entonces se toman en cuenta muchos factores: las características de la fractura, la edad, y sí tiene mucho que ver la calidad ósea. Esto es algo que pues únicamente lo va a saber directamente quien maneja al paciente en el momento en que se colocan los implantes. Más o menos uno sí está familiarizado cuál es la sensación de dureza o de firmeza que se tiene que sentir en el hueso y la calidad de la sujeción. Eso le ayudarán a su médico a decidir en qué momento va a poner a movilizar a su paciente, qué tan intensa va a ser esta fisioterapia, y también en base a eso, más la evolución clínica y radiográfica de su fractura, decidirá a partir de qué momento le va a comenzar a aplicar carga a la articulación del tobillo. Entonces, es un tema relativamente sencillo. Es una de las lesiones que más operamos todos los que nos dedicamos a esto. Yo creo que, sin duda alguna, durante la formación, la cirugía a la que más entramos a ver, a ayudar y a participar como cirujanos, seguramente en el 99% de los casos son tobillos. Bueno, no el 99% de las cirugías, pero sí en la gran mayoría de ortopedistas lo que más operamos fueron tobillos. Y bueno, aquellos pacientes que hayan sido ya intervenidos quirúrgicamente, pues hay que tener mucho cuidado con la higiene, particularmente mayor pues en los pacientes ya de edad avanzada, con algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, algunos padecimientos metabólicos, una alimentación adecuada, la utilización de medicamentos para control del dolor y prevenir algún proceso infeccioso.
Se trata de movilizar al paciente lo más temprano posible. Ojo, no es algo que aplique a rajatabla con todos los pacientes. El cirujano lo decidirá en base a la calidad de la sujeción y a qué tan sencilla o compleja se encuentra la fractura antes, durante y después del evento quirúrgico, si requirió cirugía. En base a eso, su médico determinará cuál es el momento ideal o adecuado para iniciar su movilización y su rehabilitación, así como la marcha, como el apoyo de la extremidad, la reincorporación a sus actividades diarias. En el caso de la gente que practica habitualmente deportes o deporte de alto rendimiento, la recomendación es esperar por lo menos 6 meses posterior al evento quirúrgico para reiniciar, digamos, una rehabilitación ya más enérgica en cuanto al retorno a su actividad deportiva previa. Esto es algo muy variable, se va observando sobre la marcha, no se puede determinar a rajatabla cómo tiene que ser en todos los pacientes. Hay que tener en cuenta aquellos en los que se haya presentado algún compromiso ligamentario. Hay fracturas que se pueden acompañar de la ruptura del ligamento deltoideo, que va en la parte interna de la articulación, si presentaron alguna otra lesión agregada, etcétera. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que les podría hacer un servidor. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda o comentario, no lo pueden dejar en el